Un saludo para todos ustedes, deseando que la paz de Dios esté en vuestros corazones. En el día de hoy seguiremos reflexionando algunos instantes sobre la palabra del Señor y les invito en esta hora a invocar el nombre de Dios para que Él nos dé toda dirección del cielo. Eterno Dios y buen Padre justo, una vez más ante tu presencia, Señor, con un deseo en el corazón de transmitir un mensaje tuyo para las almas, para los corazones, para los hermanos, para los oyentes, que sea de crecimiento espiritual, que sea de respuesta. Señor, como dice la Escritura, que esta palabra no vuelva vacía. Prepara nuestros corazones, Señor, limpiándonos de todo pecado, de toda debilidad humana, de tal manera que, estando en comunión contigo, Padre Santo, y en armonía con nuestros hermanos, podamos disfrutar del bien que tú nos has preparado para esta hora. Lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, el Señor. Amén. Hoy día quiero compartir con usted una reflexión bíblica del Salmo número 51. Salmo 51, el cual leeré algunos versículos en el nombre del Señor. Dice su palabra: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido conformado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. En este salmo se desprende una realidad que está viviendo el rey David. David, como escritor de salmos, nos presenta muchas situaciones en las cuales él las grafica y las escribe para ser cantadas, para ser recordadas en el templo de Dios. El Salmo 51 representa quizás uno de los aspectos más tristes y más lamentables de la vida de este hombre. David ha guardado silencio. El Salmo 33, por ahí, habla con respecto a su silencio. Habla respecto a la palabra del Señor de el ocultar una verdad, y no solo ocultar una verdad, sino que ocultar un pecado que de alguna forma fue minando emocionalmente, espiritualmente la vida de David. Y de no haber sido por la providencia del Señor, de no haber sido porque Dios inspira al profeta Natán que le hable a David, probablemente David hubiese sucumbido frente a este pecado sin tener una reacción positiva. Pero Dios lo lleva a David a reconocer su pecado y a darse cuenta de lo grave de la situación que él había cometido. Cometió adulterio y también un crimen. Y eso es, sin duda alguna, una afrenta tremenda contra la voluntad del Señor. Están escritos estos pecados en los 10 mandamientos, sin embargo, él los transgrede y había guardado silencio. He pensado en este Salmo 51 porque cuando uno empieza a leer este Salmo es un canto. Reconozcamos que los Salmos son cantos, pero cuando uno lo lee sin conocer la melodía con la cual él escribe esto, recordemos que David también fue un músico, sin embargo, al leer el Salmo y el capítulo completo nos damos cuenta también que es una tremenda oración. Es una oración
que está muy lejos de ser una oración como las que muchas veces acostumbramos a realizar ante Dios. Hoy en día yo quisiera en esta hora también de alguna forma manifestar la necesidad de que todos nosotros, los seres humanos, mayormente los creyentes, cuanto más los creyentes, los hijos, los escogidos del Señor, debemos de estar en comunión con Él y orar. La oración en estos días ha sido nuestro fundamento, ha sido nuestra fuerza, porque de ahí, de la oración, Dios nos ha levantado en victoria y nos ha energizado espiritualmente, si se quiere, en estos días en que no hemos tenido una libertad de poder trasladarnos y de poder reunirnos como hermanos. Recordamos que toda esta serie de palabras que el Señor nos ha dado durante este tiempo tiene una relación directa con los últimos acontecimientos vividos por el mundo y por nuestro país con este virus COVID-19 que ha ido de alguna forma relegando a los seres humanos a estar en sus hogares en cuarentena. Pero sin profundizar en ello, esto ha permitido y ha provocado en la voluntad del Señor que la Iglesia ore, que hoy día la Iglesia tenga encuentros con el Señor y esperamos que así sea. Sinceramente esperamos que así sea. Que todos nuestros hermanos vayan a la oración, vayan al clamor del Señor y en lo posible, dentro de sus fuerzas y sus capacidades, de rodillas. La oración puede ser elevada de pie, puede orar usted sentado, puede estar en su cama, pero la oración de rodillas es como la oración modelo, es como la oración ideal, pues que está establecida en que muchos hombres de rodillas invocaron el nombre del Señor. ¿Por qué decirlo esto? Porque también es un acto de fe, el humillarnos ante la palabra, ante el Señor Dios Todopoderoso. Vuelvo a la oración. Oraciones que han sido y rogativas que hemos elevado en el nombre del Señor para que Dios libre a la Iglesia del mal, para que nos libre de enfermedades, para que nos proteja ante las amenazas fuertes y certeras de esta pandemia que el mundo hoy día está conociendo de una manera muy trágica. Oraciones pidiendo sustento, oraciones pidiendo al Señor que Dios provea a su iglesia, provea a sus hijos para que no les falte nada. Oraciones sinceras donde hemos expresado nuestro temor frente a lo que nos viene, temor frente a las circunstancias externas. Son todas amenazas externas. Pero yo pregunto en esta hora, ¿dónde están aquellas amenazas internas? ¿Dónde están nuestras reflexiones bíblicas o nuestras reflexiones espirituales frente a la verdad bíblica? Y por eso que al meditar en el Salmo 51 me doy cuenta que aquí quiero pensar que David tenía muchos problemas como rey, tuvo muchos problemas como general, tuvo muchos problemas para gobernar una nación, para estar frente al pueblo de Dios como rey. Pero aquí esta oración no está pidiéndole a Dios cómo salir de un apuro político, cómo salir de un apremio frente a la guerra, frente a las amenazas de las naciones enemigas. Aquí David no está encomendando a sus hijos para que Dios los libre del mal. No está haciendo una oración por sus padres, ni está haciendo una oración por nadie. Y no es porque no tenga ese sentimiento frente a las demás personas, porque hay un paso previo que él entiende que tiene que dar después de haber sido descubierto en su pecado. Él debe interceder a Dios por su propia vida, en misericordia pedirle a Dios que le libre, que le perdone, que tenga piedad de él, conforme dice a la multitud de misericordia. Borra, ¿qué cosa? Mis rebeliones. Mi pecado está delante de ti. Qué manera tan profunda él y tan verdadera de reconocerse ante el Creador. Yo al leer este salmo, déjeme decirle que pocas veces el hombre puede llegar a esa profundidad sincera de reconocerse, de saberse pecador.
que ha ofendido a Dios, que ha manchado su cuerpo, que ha manchado su espíritu, que ha manchado su pecado, y su pecado le ha llevado a una situación de debilidad humana. Pocas veces nos reconocemos, pero muchas veces sí pedimos, y el Señor nos enseña con respecto a esto. Buscad el reino de Dios y su justicia. Buscad el reino de Dios. ¿Qué es eso? Es clamar, pidiendo a Dios que no se olvide de su pacto con nosotros. Él nos ha ofrecido el reino de los cielos por misericordia, por gracia de Dios. Y muchas veces nosotros despreciamos eso a través de nuestros actos fallidos, a través de nuestros pecados, a través de nuestras debilidades. Mas en este día, ya que estamos acercándonos a Dios en el clamor y en la oración, nunca nos olvidemos que nuestro primer encuentro tiene que ser con Dios en el arrepentimiento genuino de nuestros pecados. ¿Por qué, dice el Señor, pregunta a los que le escuchan, a sus discípulos? ¿Qué es más importante? ¿Por qué os preocupáis del alimento cuando hay algo más importante que el alimento, y es la vida? No es la vida, dice, más que el alimento. Y no es el cuerpo más que el vestido. No os preocupéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de beber, por lo que habéis de vestir, porque esos son los propios pensamientos de los hombres. Hoy día, ¿se ha fijado usted que ha cambiado un poco la oración nuestra? Porque hoy día la oración nuestra está enfocada parecería ser en cosas mucho más obvias, más necesarias, que los egoísmos con los cuales muchas veces nosotros nos presentamos al Señor y pedimos, y nuestra lista nunca se acaba nuestra lista. Siempre tenemos muchas cosas que pedir a Dios, y por esto otro, y por esto y por acá. Yo le pregunto algo, ¿y esa lista del corazón? ¿Hemos puesto nuestro corazón a disposición del Señor para reconocer nuestros pecados? Yo no estoy diciendo que usted es un adúltero como David. Yo no estoy diciendo que usted es un criminal como David, y que él de alguna forma irrumpió el sexto mandamiento: no matarás, no adulterarás. Pero sí le puedo decir con toda propiedad que el estándar que Dios espera para los hijos de Dios es superior. Porque cuando yo codicio la mujer de mi prójimo, ya estoy adulterando mi corazón. Cuando yo le deseo mal a alguien, ya me he constituido en un criminal. ¿Cuántas cosas hay en nuestros corazones de las cuales nosotros no reconocemos porque aparentemente no son visibles? Aquí el pueblo entero hizo vista gorda. Estoy convencido que todos sabían el pecado de David, pero pocos tenían la capacidad para decirle a David, quizás por una razón bien simple, porque los hombres practican estas cosas. Los hombres practican el odio, practican la maldad. Los hombres son egoístas por naturaleza. Y el adulterio es una práctica que se da en todo orden de cosas. El maldecir, el odiar a alguien se da en todo orden de cosas. Mire cómo ora o cómo canta y escribe este salmo hermoso David. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Yo quiero decirle algo, si nosotros nos arrodillamos al Señor, es cierto, yo les recomiendo a todos ustedes hacer oraciones familiares, cultos familiares, pero les recomiendo también tener oraciones íntimas con el Señor. Porque usted no puede ventilar su realidad frente a sus pares, pero hay cosas que nosotros debemos de decirle al Señor en nuestra intimidad. He pecado, perdona mi corazón, perdona mis malos pensamientos, perdona mis malas palabras, mis malos actos. Mentí, engañé, falté a la verdad, fui incrédulo, tantas cosas que están en nosotros. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Me gusta esta oración en estos tiempos.
Me gusta decirle al Señor, Señor, crea un corazón recto en esta hora. Yo creo que el Señor se agrada tanto más de esta oración como de la lista de plegarias que hemos tenido que hacer durante todos estos días frente a las consecuencias de una pandemia. ¿No sabe el Señor nuestras necesidades? ¿No sabe el Señor nuestras aflicciones? ¿No sabe Dios todo lo que nosotros estamos padeciendo? La respuesta a eso es, lo sabe. Dios lo sabe todo. A Él no le podemos engañar, a Él no le podemos faltar, Él lo sabe todo. Dice la carta de Santiago: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos ante la presencia del Señor, humillaos delante de Él y Él os exaltará. Porque la verdad, las cosas que muchas veces hay algo en lo íntimo que nosotros no hemos sido capaces de poder superar. Yo le invito en esta hora. Yo siento que en estos días más que nunca debo estar en comunión con el Señor. Debo estar en comunión con el Señor más que nunca. Más que nunca yo debo estar en paz con el Creador. Si usted desea y yo deseo que mis huesos se recreen, que mis huesos se vitalicen, que mi ánimo se levante, no va a ser necesariamente porque yo encuentre un trabajo, porque yo sea sanado de una enfermedad. Mi vida, mi gozo, mi recreación estará en el momento en que yo encuentre la paz con el Creador. Por eso, estimados hermanos, no desaprovechemos la oportunidad que nos da el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Partamos por ahí. Acerquémonos al Señor. Yo le invito en este tiempo, en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la aflicción, estemos en paz con el Creador. Le invito a que en este tiempo de la aflicción reconozcamos en el Señor nuestra fortaleza. Yo quiero que mis oraciones sean oídas. Necesito que mi clamor llegue ante la presencia de Dios. Pero hay algo que es primero. Y lo primero es que yo encuentre la paz con el Creador. Yo creo que este salmo lo escribió David llorando. Quiero pensar que el rey David escribió este salmo en lágrimas, en clamor. Pero también quiero pensar que cuando vino el perdón de Dios, ese hombre fue tan gozoso al devolverle al Señor el gozo. Dice: devuélveme el gozo de mi salvación. Devuélveme el gozo de mi salvación. Hoy día, ¿qué nos ha quitado el gozo? ¿No puede quitar el gozo algo externo? No, hermano, porque el gozo es algo interno. Por lo tanto, las cosas externas de la vida no nos deben de quitar a nosotros el gozo. Pero sí hay algo que nos quita el gozo, hermano. Cuando el hombre defrauda a Dios, cuando el hombre peca contra el Creador, ahí es cuando el gozo empieza a ser una necesidad de primera instancia en nosotros. Las cosas externas no nos pueden quitar el gozo. Lo que sí nos puede quitar el gozo es nuestro pecado, nuestra debilidad. Y sobre todo, ocultarla ante el Creador. Dios nos dé gracia en esta hora. Amén. Dios nos bendiga. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Yo no puedo guiar a otros si yo mismo estoy en pecado. Entonces yo podría enseñar a los transgresores tu camino, dice el rey. Y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Si todo va de la mano, hermano, todo va de la mano. No puede el hombre ser más si no se ha acercado a Dios. Y yo no puedo tener una alabanza en mi corazón si yo no he reconciliado mi alma y mi corazón con el Creador a quien yo he ofendido con mi pecado. Le bendigo en el día de hoy. Si atendemos en esta tarde, en este tiempo, por decir así, atendemos a este consejo y doblegamos nuestro corazón ante el Creador. Yo no digo, hermano, que si no salen las lágrimas no es la oración de Dios, pero alguna vez lloró ante el Creador por sus pecados. ¿Alguna vez ha tenido
¿Ha tenido vergüenza ante el Creador? No se quede con esa vergüenza. En la intimidad, en la oración privada, en la oración honesta con el Creador, renueve sus votos de confianza, de fe. Reconózcale a Él sus faltas, así como yo reconozco las mías, y créame que en nuestros corazones y en nuestras bocas habrá alabanza. Y entonces podré yo enseñar la justicia a los transgresores. Deseo de todo corazón que Dios le bendiga. Ponga sus prioridades por delante. Y no hay una prioridad más importante en estos tiempos que nuestra comunión con el Dios Todopoderoso. La paz de Dios sea con usted. Que esta palabra le bendiga sinceramente, mi deseo. Nos vemos con la ayuda del Señor. Dios le bendiga.